Siempre creí que los domingos en familia eran un refugio del alma, ese momento en que el aroma del pan recién hecho se mezcla con las risas y el corazón encuentra un poco de paz. Desde que perdí a mi esposo, Alberto, en aquel naufragio, esos almuerzos con mi hijo Miguel y mi nuera Verónica eran lo único que me hacía seguir adelante. Miraba la mesa, veía los lugares ocupados y pensaba, la vida continúa, Rosa. Pero aquel domingo lluvioso, 6 años después de la muerte de Alberto, sucedió algo imposible. El número de mi esposo apareció en el celular de mi nuera. Y antes de que pudiera entenderlo, el teléfono volvió a vibrar, mostrando el nombre que nunca creí volver a ver en la pantalla. Alberto, mi amor. Cuando contesté, una voz que conocía mejor que la mía propia susurró. Rosa, no digas nada. Estoy vivo. Y si crees que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado. Porque lo que descubrí después, sobre mi esposo, sobre mi familia y sobre mí misma, cambió todo lo que alguna vez creí sobre la lealtad, el perdón y la venganza. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no podrás creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete, porque lo que viví, jamás vas a olvidarlo. Mi nombre es Rosa de Alarcón, tengo 68 años, y durante más de medio siglo creí que el amor verdadero resistía incluso a la muerte. Pero aquel día, lo imposible sucedió. El número de mi esposo muerto volvió a llamarme, desde el celular de mi nuera. Nunca imaginé que un domingo tan gris pudiera cambiar el rumbo de toda mi vida. La lluvia caía con suavidad sobre el techo de tejas, y el sonido del agua acompañaba el aroma del café recién hecho. Había limpiado la casa esa mañana, ordenado las fotos antiguas y dejado las cortinas abiertas para que entrara un poco de luz. Todo parecía tranquilo, incluso Verónica, mi nuera, charlaba con Miguel mientras revisaba su teléfono de última generación sobre la mesa de madera pulida. No me fijé en nada más, hasta que el aparato comenzó a vibrar con insistencia y mi mirada, sin querer, se detuvo en la pantalla. Por un instante, creí que mis ojos me jugaban una broma cruel. El nombre que apareció era uno que no veía desde hacía 6 años. Alberto, mi amor. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo se abriera debajo de mí. El café que tenía en las manos tembló, y un hilo marrón manchó el mantel de lino. Nadie notó mi reacción, estaban distraídos con una conversación trivial. Pero dentro de mí, algo se rompió. Me levanté despacio, con el corazón golpeando en el pecho, y tomé el celular con dedos temblorosos. La llamada seguía activa. Y antes de pensarlo 2 veces, deslicé el dedo y contesté. Del otro lado, una respiración. Luego, una voz. Esa voz. Cálida, profunda, imposible de confundir. Rosa, no digas nada. Se me nubló la vista. Quise responder, gritar, pero la lengua no me obedecía. Él continuó. Estoy vivo. Sentí el cuerpo helado, como si el aire me faltara. Miré hacia la ventana y juraría haber visto su reflejo, o tal vez era mi mente, incapaz de aceptar la realidad. Cuando el silencio volvió, el teléfono quedó en mi mano como un objeto maldito. Lo dejé caer sobre el suelo, y el golpe retumbó en toda la sala. No recuerdo cuánto tiempo permanecí así, con la mirada fija en el vacío. Escuchaba a lo lejos la voz de Verónica, preguntando si me sentía bien. Dije que sí, que era solo un mareo, pero en realidad sentía un temblor que me recorría desde los huesos hasta la piel. Me encerré en mi habitación, cerré la puerta y respiré profundo. El olor a lavanda del difusor, el leve tic-tac del reloj, todo parecía burlarse de mí. ¿Cómo podía estar vivo alguien que había sido enterrado en mi memoria durante tanto tiempo? Esa noche casi no dormí. Cada sombra me recordaba su voz. Cada sonido del viento me hacía pensar que alguien caminaba por el pasillo. En la mesita, aún brillaba el reflejo del teléfono, como un testigo de algo que no debía haber ocurrido. Pensé en llamarlo de vuelta, pero el número había desaparecido del registro. Revisé una y otra vez, sin éxito. Era como si esa llamada nunca hubiera existido. El miedo se mezcló con la curiosidad y una chispa de esperanza que no quería admitir. A la mañana siguiente, preparé café y traté de actuar con normalidad. Miguel se fue temprano a trabajar y Verónica bajó con su típico perfume de lujo, un aroma intenso a rosas negras que llenó la cocina.
Llevaba un bolso de cuero nuevo, de esos que una mujer como ella no podría pagar con el salario de su esposo. Dijo que iría al spa de lujo del centro y sonrió de una forma que me resultó extraña, casi triunfante. Cuando cerró la puerta, el silencio me pesó más que nunca. Me senté junto a la ventana y repasé mentalmente cada palabra de aquella voz. Había una seguridad en su tono, una calma que me resultó familiar. Si Alberto seguía vivo, ¿por qué no había regresado? ¿Por qué llamar desde el teléfono de Verónica? Mis manos sudaban, mis pensamientos se enredaban con recuerdos de nuestra vida juntos. Los viajes que planeamos, las cuentas conjuntas que cerré tras su muerte, los documentos que guardé en una caja en el armario. Todo volvió de golpe, como si alguien hubiera abierto la puerta del pasado. Al mediodía, llamé discretamente al banco donde aún conservaba parte de la herencia de Alberto. La voz del empleado sonó cordial, pero sus palabras me dejaron helada. Sí, señora, hubo una transferencia reciente vinculada a la cuenta de su esposo. Me quedé muda. Le pedí detalles, pero dijo que debía ir en persona. Colgué y me quedé mirando la mesa, con la taza de café medio vacía, preguntándome si todo esto era una trampa o una señal. Por la tarde, cuando Miguel regresó, intenté contarle, pero no encontré el valor. Tenía miedo de parecer loca, de que me dijera que todo era una ilusión. Me limité a observarlo mientras comía, mientras hablaba de trabajo, de números, de una posible venta de propiedades que planeaba. Cada palabra suya me alejaba más de la certeza de que seguíamos siendo madre e hijo. Guardé silencio. Sabía que nadie me creería todavía. Esa noche, antes de dormir, sostuve el celular de Verónica entre mis manos. Estaba bloqueado, y por más que intenté, no pude acceder a nada. Lo dejé sobre la mesa, respiré profundo y cerré los ojos. La voz de Alberto seguía ahí, como una promesa rota. Estoy vivo. No sé si lloré o si solo me quedé vacía. Pero entendí que, a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, el aire de la casa olía distinto. No era lavanda ni café, era el perfume de Verónica, un aroma fuerte, elegante, de esos que una mujer usa cuando quiere que la recuerden incluso después de irse. Caminó por el pasillo con sus tacones finos, el bolso de cuero colgando del brazo y una blusa de seda color crema que contrastaba con su piel morena. Mientras la veía, no podía dejar de pensar en el mensaje invisible que ese lujo cargaba: poder, control, presencia. Yo, con mi bata vieja y las manos arrugadas, me sentí una extraña dentro de mi propia casa. Verónica dijo que iba a la agencia de viajes para planear unas vacaciones. Miguel y yo necesitamos un descanso, comentó, mientras tomaba un sorbo de jugo recién exprimido. Asentí sin decir palabra. La escuché mencionar Lisboa, y mi pecho se apretó sin razón aparente. Era la misma ciudad del sobre que encontré años atrás entre las cosas de Alberto. Observé cómo se aplicaba el labial frente al espejo del comedor, cómo revisaba su tarjeta de crédito dorada antes de guardarla en su cartera. Todo en ella era brillo. Todo en mí, silencio. Cuando se fue, me quedé sola con los restos del desayuno. La casa estaba impecable. Los muebles relucían, las cortinas recién lavadas, las ventanas abiertas dejando entrar la brisa húmeda del jardín. Pero por dentro me sentía sucia, contaminada por una sospecha que no sabía nombrar. Decidí limpiar para distraerme. Al mover una silla, el celular de Verónica cayó de su bolso. No debería haberlo tocado, pero lo hice. Mis manos temblaban cuando lo encendí. La pantalla se iluminó con su fondo de pantalla, una foto reciente, en un restaurante elegante con vista al mar. Al principio no noté nada extraño. Era una imagen cualquiera, ella sonriendo, copa de vino en mano. Pero mi mirada se detuvo en el fondo. Una silueta conocida, parcialmente fuera de foco, caminaba detrás de ella. El corazón me dio un vuelco. La barba, el perfil, incluso el reloj de acero que yo misma había regalado hacía 20 años. Era Alberto. Sentí que me faltaba el aire. Cerré los ojos, conté hasta 3 y volví a mirar. La foto seguía ahí. No era un sueño. No podía serlo. Guardé el celular donde estaba y caminé hasta la sala. Las piernas me pesaban, como si cada paso me llevara más adentro de un pantano. Me senté en el sofá y traté de ordenar los pensamientos. Si Alberto estaba vivo,
Si realmente era él, entonces Verónica lo sabía. Y no solo eso, estaban juntos. El recuerdo de su perfume caro se mezcló con la rabia, con una sensación amarga de traición que me quemaba el pecho. Había algo perversamente perfecto en la manera en que ella había tejido su vida dentro de la mía. Pasé toda la tarde revisando viejos papeles, buscando algo que me ayudara a entender. Encontré la carpeta donde guardaba los documentos de la empresa pesquera, sus finanzas, los registros bancarios y la cuenta conjunta que habíamos cerrado tras su muerte. Todo parecía normal, hasta que vi un recibo con una transferencia reciente, firmada por A. de Alarcón. La fecha, 2 meses atrás. El monto, demasiado alto para ser casualidad. Mi mente se nubló. ¿Era posible que Alberto siguiera manejando su dinero desde las sombras? Esa noche, Miguel llegó tarde. Su camisa olía al mismo perfume que usaba Verónica, y algo en su mirada evitaba la mía. Me dijo que había pasado por el club privado donde cenaban los socios de la empresa y que Verónica no tardaría. No quise discutir, pero cada palabra suya me dolía como una espina. ¿Qué tan ciego podía estar? Me encerré en mi habitación y abrí la ventana. Afuera, la lluvia había parado, pero el aire seguía cargado. Sentí que algo oscuro se movía detrás de tanta aparente normalidad. Intenté dormir, pero la imagen de Alberto no me dejaba. Lo veía sonreír en aquella foto, con esa calma que siempre tenía cuando mentía. Recordé el último día que lo vi, su reloj brillando bajo el sol, el abrazo tibio, la promesa de volver pronto del viaje de pesca. Y ahora, 6 años después, su reflejo regresaba a mí desde un celular que no era mío. El destino tenía una forma cruel de recordarme lo que aún no había cerrado. Al amanecer, tomé una decisión. No podía seguir esperando respuestas que nunca llegarían. Si quería saber la verdad, debía buscarla con mis propias manos. Fui hasta el escritorio y abrí una libreta donde aún conservaba las direcciones de los antiguos socios de Alberto. Escribí una nota, solo para mí, encontrarlo, aunque duela. Guardé la hoja dentro del cajón, respiré hondo y supe que lo que venía después sería mucho más grande que mi miedo. Volví a la casa de playa después de casi 5 años. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizá la necesidad de enfrentar ese rincón del pasado que siempre había evitado. El camino hasta allí estaba cubierto de hojas secas y el olor del mar me golpeó apenas bajé del coche. Abrí la reja oxidada y me recibió el silencio, ese tipo de silencio que pesa, que parece tener cuerpo. Las ventanas grandes estaban cubiertas de polvo, las cortinas tiesas, y en el aire flotaba una mezcla de humedad y perfume viejo, como si los recuerdos tuvieran su propio aroma. Cada paso que daba resonaba en los pisos de mármol como un eco que venía de otro tiempo. Las paredes todavía guardaban las fotografías enmarcadas de cuando éramos jóvenes. Alberto con su sonrisa confiada, yo con mi vestido blanco de lino. Caminé hacia la sala principal, donde aún descansaban los muebles importados que él había comprado en una tienda de decoración en Madrid. Todo seguía igual, salvo que ahora la elegancia parecía triste, vacía, como si el lujo se hubiera convertido en un fantasma. Abrí las ventanas y dejé que entrara la luz. El aire salado invadió cada rincón y por un instante creí oír su voz llamándome desde el jardín. Cerré los ojos. Podía imaginarlo junto al viejo banco de madera, con su camisa arremangada, mirando el horizonte. Me acerqué al mueble del bar y vi, detrás de una botella de vino sin abrir, un sobre amarillento. Lo tomé con cuidado. Estaba sellado con un adhesivo portugués y llevaba mi nombre escrito con su caligrafía. Sentí un escalofrío. Lo abrí despacio. Dentro había varias hojas escritas a mano, fechadas 2 años después de su supuesta muerte. Rosa decía, hay cosas que nunca entenderás, pero necesito que sepas que todo lo hice por ti. Mis dedos se entumecieron. Seguía leyendo. Hablaba de negocios, de una cuenta secreta en el extranjero, de un plan para empezar de nuevo. Mencionaba Lisboa, un hotel boutique, y una mujer que lo ayudaba con las transferencias. No decía su nombre, pero no hacía falta. Dejé caer las hojas sobre la mesa y me quedé mirando al vacío. Era demasiada información para una sola noche. Quise odiarlo, pero no podía. Lo había amado con toda mi alma, y ahora ese amor se mezclaba con una rabia vieja, con una tristeza sin dirección. Caminé hacia el dormitorio principal. La cama seguía intacta,
con las sábanas de lino blanco y las almohadas perfectamente acomodadas. Me senté en el borde, respiré profundo y sentí un olor tenue a su colonia. No sabía si provenía del armario o de mi memoria. Abrí el closet. Allí estaban sus trajes, colgados con precisión, su camisa favorita, su reloj de pulsera. Todo tan ordenado que parecía que en cualquier momento entraría por la puerta y me diría que la tormenta había pasado. En el fondo, una caja metálica guardaba documentos, recibos de transferencias, nombres de empresas. Vi uno con el sello de una entidad bancaria de Lisboa. Reconocí la firma, A de Alarcón. Me temblaron las rodillas. Era real. Salí al balcón para respirar, pero la brisa era fría, pesada. El mar rugía con fuerza y por un instante tuve miedo de que esa casa, tan elegante y tan vacía, me tragara. Pensé en Verónica. En su perfume caro, en su bolso de diseñador, en su mirada altiva. Todo encajaba. Habían construido un castillo de mentiras sobre mi espalda. Tomé el sobre, lo guardé en mi bolso y supe que tenía que protegerlo como si fuera oro. Era mi única prueba. Cuando el sol empezó a caer, la casa se llenó de sombras. La madera crujía, las cortinas se movían sin viento. Recorrí los pasillos una última vez y antes de salir me detuve frente al espejo del recibidor. Mi reflejo parecía el de una desconocida. O tal vez siempre fui esa mujer que no quiso ver la verdad. Apagué las luces, cerré la puerta y me prometí que nunca volvería allí, aunque sabía que algo de mí se quedaba para siempre atrapado en ese lugar. Manejé de regreso con las manos temblorosas, el mar a mi izquierda, las luces de la carretera parpadeando como advertencias. Pensé en la carta, en las cuentas, en Lisboa, y en que, por primera vez en años, ya no tenía miedo del pasado, sino del presente. Apreté el volante y susurré: «Si estás vivo, Alberto, voy a encontrarte». Y con esa promesa silenciosa comenzó la parte más peligrosa de mi historia. Durante varios días fingí normalidad. Sonreía cuando debía hacerlo, preparaba el desayuno y escuchaba las conversaciones vacías de Miguel y Verónica como si todo siguiera igual. Pero por dentro me consumía la certeza de que nada era lo que parecía. Cada vez que los veía juntos, sentía una distancia invisible, una grieta entre nosotros. Verónica se paseaba por la casa con esa elegancia suya, vistiendo ropa de diseñador, un collar de perlas diminutas y perfume caro que dejaba su rastro por todos los pasillos. Yo la observaba en silencio, preguntándome qué más había heredado de Alberto además de su ambición. Una noche, mientras cenábamos, Verónica habló de comprar un auto nuevo. «Es un modelo italiano, Miguel, podríamos financiarlo con la cuenta del banco», dijo, mientras giraba la copa de vino entre sus dedos perfectamente cuidados. Miguel asintió sin mirarme, como si mi presencia fuera un adorno más del comedor. Me dolió. La casa estaba impecable, con las luces cálidas reflejándose en los muebles de madera oscura y la vajilla fina que alguna vez compramos con Alberto. Todo parecía elegante, sereno y completamente falso. Detrás de esa calma, algo se estaba pudriendo. Después de la cena, me acerqué a Miguel. Le pedí que habláramos a solas. En el jardín, con las luces del porche encendidas, le conté lo de la llamada. Mi voz temblaba, pero traté de sonar firme. Él me miró confundido y luego soltó una risa nerviosa. «Mamá, por favor, eso no puede ser. Papá está muerto. Tú misma lo sabes». Quise explicarle lo de la transferencia, las cartas, las pruebas, pero me interrumpió. «Estás obsesionada. Tienes que dejarlo ir». Esas palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Esa noche lloré sin hacer ruido. En mi habitación, con la lámpara encendida y las cortinas cerradas, me senté frente al espejo. Vi a una mujer que no reconocía, el cabello desordenado, los ojos hinchados, el gesto cansado. Tomé una vieja carta que aún conservaba de Alberto y la sostuve contra mi pecho. «¿Por qué me hiciste esto?», susurré. La respuesta fue el silencio. Pensé en todas las veces que defendí a Miguel, en cómo lo cuidé cuando su padre viajaba, en cómo trabajé limpiando casas ajenas para pagarle la universidad. Y ahora, él me trataba como si estuviera loca. A la mañana siguiente, Miguel actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso rápido y salió rumbo al trabajo.
Verónica, en cambio, bajó más tarde, vestida con un conjunto de seda y unos pendientes brillantes que relucían con la luz del comedor. «¿Dormiste bien, Rosa?», me preguntó con esa sonrisa falsa que tanto me irritaba. No respondí. Tomó su bolso de cuero, dejó sobre la mesa una tarjeta del spa de lujo donde se atendía y salió con un aroma dulce y pesado que me revolvió el estómago. Me quedé sola, mirando esa tarjeta como quien observa una pista de un crimen. Decidí actuar. Tomé el sobre con las cartas y fui al banco. La sucursal olía a papel nuevo y aire acondicionado. Cuando entregué mi identificación, el empleado revisó en su computadora y me dijo: «Aquí aparece una transferencia reciente a nombre de Alberto de Alarcón». Me quedé inmóvil. «¿Puede verificar la firma?». Él asintió, imprimió un documento y me lo mostró. Era su caligrafía. Reconocería ese trazo en cualquier parte. Me llevé una copia en la bolsa y salí temblando. En la calle, el sol pegaba fuerte, pero yo tenía frío. Regresé a casa más decidida. Guardé los papeles en una caja fuerte que había pertenecido a Alberto. La ironía me dolió. Esa misma caja donde guardábamos los ahorros familiares, ahora resguardaba las pruebas de su traición. Me senté frente a la ventana del estudio, mirando el jardín y preguntándome cómo se siente un corazón cuando se da cuenta de que su amor más grande también fue su mayor mentira. No lloré. Solo me quedé quieta, vacía, con la respiración pesada. Por la noche, Miguel volvió y noté en su muñeca un reloj nuevo. «¿De dónde lo sacaste?», pregunté con suavidad. «Un regalo de Verónica», respondió sin dudar. Era casi idéntico al que Alberto usaba. Lo miré y supe que había algo en esa coincidencia que no podía ignorar. El pasado se filtraba por todos los rincones de mi vida, como agua entre las grietas. Y lo peor era que nadie más lo veía. Esa madrugada, revisé los documentos bajo la luz tenue de la lámpara. Había más nombres, más transferencias, más fechas. Todo apuntaba a que Alberto no solo estaba vivo, sino que había seguido moviendo dinero desde las sombras, quizá con ayuda de Verónica. Cerré los ojos. Mi corazón se partía, pero en el fondo, algo nuevo nacía. Una fuerza desconocida, la necesidad de saber toda la verdad, aunque doliera. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tus propios hijos te ven como una carga, cuando solo quisiste protegerlos? No te calles, mujer. No estás loca por sospechar ni débil por llorar. Tú sabes lo que viste, lo que sentiste. A veces la soledad duele, pero también te enseña quién realmente merece quedarse. Nunca fui buena para esconder mi ansiedad. Esa mañana me temblaban las manos mientras servía el café, y el corazón me latía con un ritmo extraño. Después de todo lo que había visto, necesitaba una prueba concreta, algo más que intuición. Así que llamé a Teresa, una vieja amiga mía, notaria retirada que vivía en una casa elegante, con ventanales amplios y un jardín lleno de magnolias. Ella siempre había sido discreta, la clase de mujer que conserva secretos ajenos con dignidad. «Ven, Rosa», me dijo al teléfono, «a veces las verdades más feas están en los documentos más limpios». Al llegar, el aroma a té de jazmín me calmó un poco. Teresa me recibió con su habitual elegancia, vestida con un suéter beige y un broche de perlas en el cuello. Sobre la mesa del comedor, tenía su laptop abierta y varias carpetas apiladas. Le conté todo, la llamada, las transferencias, la actitud de Verónica. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, suspiró hondo y dijo: «Déjame revisar algo». Tecleó durante unos minutos y de pronto levantó la mirada. «Rosa, aquí aparece una empresa registrada en Lisboa hace 4 años. El socio fundador, Alberto de Alarcón». Mi piel se erizó. Teresa giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba su nombre, su firma, su número de identificación fiscal. Todo. La empresa se llamaba Mar Azul Importaciones, y lo más perturbador era que figuraba también un segundo nombre, Verónica Méndez, como socia administrativa. Sentí que el aire se volvía espeso. Me llevé la mano al pecho. «No puede ser», murmuré. «Sí puede», respondió Teresa, «y lo es». Sus palabras sonaron como una sentencia. Revisamos otros documentos, y cuanto más avanzábamos, más se confirmaba la traición. Había registros de transferencias internacionales, cuentas abiertas en diferentes bancos,
pagos a agencias de viajes y reservas en un hotel boutique de Lisboa. Teresa me mostró una foto del registro digital del hotel. Aquí, mira, está su firma en la reserva. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si lloraba por la rabia, la decepción o por el simple hecho de que la verdad, al fin, me estaba mirando de frente. Salí de la casa con una carpeta en la mano y la mente revuelta. Caminé sin rumbo por las calles arboladas del vecindario, oyendo el sonido de mis pasos sobre las piedras mojadas. En cada vitrina veía reflejos que me devolvían la imagen de una mujer distinta, más fuerte, pero también más sola. Comprendí que las mentiras más dolorosas no son las que destruyen el pasado, sino las que roban el presente. Pensé en Miguel, en cómo su silencio me estaba dejando fuera de mi propia vida. Al llegar a casa, todo estaba en orden, como siempre. Verónica había colocado flores frescas en el jarrón del recibidor, y el perfume caro impregnaba el ambiente. Había un sobre la mesa, con el logotipo de una agencia de viajes. Lo abrí sin pensar. Dentro había un itinerario, vuelos a Lisboa, hotel de 5 estrellas, suite con vista al mar. La fecha, dentro de 2 semanas. No hacía falta adivinar con quién planeaba ir. Sentí un mareo, como si el suelo se moviera. Decidí guardar silencio, al menos por ahora. No podía mostrar mis cartas tan pronto. Esa noche, cenamos en familia como si nada pasara. Miguel hablaba del trabajo, Verónica reía con naturalidad, y yo sonreía para no llorar. Observé sus manos finas, los anillos que brillaban bajo la luz del comedor, la manera en que le tocaba el hombro a mi hijo. Por dentro, una voz repetía, ¿cómo no la vi venir? A veces la traición se disfraza con una sonrisa y un perfume costoso. Más tarde, mientras todos dormían, bajé a la sala y encendí una lámpara. Saqué la carpeta de mi bolso y volví a mirar las pruebas. En una esquina, había una copia de una cámara de seguridad del hotel en Lisboa. La imagen era borrosa, pero suficiente. Alberto, con un traje claro y una mujer a su lado. No se veía su rostro, pero el cuerpo, la postura, el reloj, todo coincidía. Lloré en silencio. Lo amaba tanto que dolía aceptar que me había usado como escudo. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había perdido por amar demasiado, por confiar sin límites. Y sin embargo, entre tanto dolor, una claridad nueva se encendió dentro de mí. No se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de recuperar mi lugar, mi nombre, mi respeto. Cerré la carpeta y la escondí detrás del espejo del tocador. Ahí quedaría, como un secreto esperando su momento. Y mientras el amanecer teñía el cielo de gris, supe que ese momento llegaría más pronto de lo que imaginaba. Nunca había viajado sola tan lejos. Tomé el vuelo a Lisboa con el corazón apretado y una carpeta escondida en el fondo de mi bolso. No le conté a nadie. Ni a Miguel, ni a Teresa. No podía. El avión despegó y sentí como mis manos se aferraban al asiento, no por miedo a volar, sino por miedo a enfrentar lo que iba a encontrar. A través de la ventanilla, las nubes parecían un mar blanco que me separaba del mundo que conocía. Cerré los ojos y repetí en silencio, voy a encontrar la verdad, aunque duela. El hotel donde me hospedé no tenía nada de especial. Era sencillo, de 3 estrellas, con cortinas gruesas y un aroma a desinfectante barato. Desde la ventana de mi habitación podía ver el mismo mar que un día me lo había arrebatado. En cambio, a solo 3 calles estaba el Gran Lusitania, el hotel boutique donde Alberto y Verónica habían hecho sus reservas. Su fachada era majestuosa, con columnas de mármol, candelabros y un portero uniformado que abría la puerta a los huéspedes con una sonrisa ensayada. El contraste entre ese lujo y mi pequeño cuarto me recordó todo lo que había perdido. Pasé la mañana caminando por la avenida costera, observando las vitrinas de tiendas caras, los bolsos de diseñador, las parejas riendo bajo el sol. Nadie parecía llevar encima el peso de una mentira. Compré un café y me senté frente al hotel, fingiendo leer un periódico. Vi llegar un taxi negro. Del bajó una mujer alta, elegante, con gafas oscuras y una blusa de seda. Por un instante mi respiración se detuvo. Supe que era Verónica. No necesitaba verla de cerca para reconocer su manera de moverse. La observé entrar por las puertas giratorias y desaparecer en el vestíbulo.
Esperé unos minutos y decidí seguirla. Entré al hotel con paso firme, tratando de aparentar seguridad. El aroma a flores frescas y madera pulida me envolvió. Un piano sonaba en algún rincón, y la luz dorada de las lámparas reflejaba el brillo del mármol. Me acerqué al mostrador fingiendo interés en una reserva. «Buenas tardes. ¿Tienen habitaciones disponibles para este fin de semana?», pregunté en mi mejor tono amable. El recepcionista sonrió. «Claro, señora. Pero si desea la suite con vista al mar, debe reservar con anticipación. El señor de Alarcón la tiene ocupada regularmente». Sentí que el alma se me salía del cuerpo. «¿Podría repetir el nombre?», logré decir. El joven respondió con naturalidad: «Señor de Alarcón. Siempre viene acompañado. Gente distinguida». Sonreí débilmente y agradecí la información. Me alejé con el corazón golpeando. Caminé hacia el restaurante del hotel, fingiendo que esperaba a alguien. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí agua con gas y observé los reflejos de las copas de cristal. Me sentía fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que una vez creí mío. Una camarera joven se acercó. «¿Desea ordenar algo más, señora?». Negué con la cabeza, pero la miré fijamente. «¿Podría hacerme una pregunta? ¿Ha visto a un hombre llamado Alberto de Alarcón hospedado aquí?». La chica dudó. «Sí, claro. Viene seguido». «Siempre con la misma mujer». «Hace unos días estuvieron en la suite 312». Sentí un escalofrío. Agradecí y salí antes de que mis lágrimas me delataran. Afuera, el aire fresco me golpeó como una bofetada. Esa noche no pude dormir. Desde la ventana del hotel barato donde estaba hospedada, veía las luces del Gran Lusitania brillar como una provocación. En mi mente, imaginaba a Alberto en aquella suite, riendo, bebiendo vino, tocando a otra mujer con las mismas manos que un día me juraron amor eterno. Abrí mi libreta y anoté cada detalle: fechas, nombres, habitación, comentarios. Era mi manera de resistir. No de vengarme, sino de no desaparecer. Al día siguiente, regresé al hotel con la excusa de dejar una carta en recepción. En la bandeja de correspondencia había varias cartas dirigidas al señor y señora Méndez. Ese apellido me perforó el alma. Tomé una fotografía rápida con mi celular. No podía creerlo. Alberto había cambiado su identidad. Mientras salía, la puerta del ascensor se abrió y vi a un hombre de traje gris y cabello canoso. Por un instante, todo el aire del lobby se detuvo. Era él. Alberto. Vivo. Mi cuerpo se paralizó. Él me miró sin reconocerme, o fingiendo no hacerlo. Caminó hacia el bar del hotel, acompañado de una mujer joven con un vestido rojo. No era Verónica. Me quedé de pie, con las piernas temblando, el corazón retumbando en mis oídos. Entendí, al fin, que no buscaba solo una verdad. Estaba frente a un hombre capaz de destruir todo lo que tocaba. Salí del hotel sin mirar atrás. Y mientras el viento me revolvía el cabello, juré que esa sería la última vez que alguien me hiciera sentir invisible. Regresé de Lisboa con una mezcla de cansancio y rabia que no sabía cómo disimular. El vuelo fue largo, y durante todo el trayecto pensé en Alberto, en su mirada vacía, en la manera en que fingió no conocerme. Aterrizar fue como despertar de una pesadilla que no terminaba. En el taxi hacia casa, observaba las luces de la ciudad a través del vidrio empañado. Todo me parecía ajeno. Cuando llegué, Miguel me esperaba en la sala, con la televisión encendida y una copa de vino sobre la mesa. Verónica no estaba. «¿Dónde andabas, mamá?», preguntó con tono seco. «Fui a cerrar un asunto pendiente», respondí. No insistió. Subí a mi habitación y me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados y la piel reseca del viaje. En el buró, aún quedaba el aroma tenue del perfume de Verónica, ese olor dulce que me provocaba náuseas. Bajé a la cocina para preparar té, tratando de recuperar algo de calma. Miguel entró detrás de mí. «Verónica dice que has estado comportándote raro últimamente, que te obsesiona el pasado». Dejé la taza sobre el mármol y lo miré a los ojos. «Raro», repetí. «Miguel, tu padre está vivo». Su gesto cambió de inmediato, una mezcla de desconcierto y enojo.
Mamá, por favor, basta con eso. Intenté explicarle lo que había visto en el hotel, los documentos, los registros. Pero él no quería escuchar. Caminaba de un lado a otro, frotándose la frente. Papá está muerto, y tú necesitas ayuda. Esto ya se volvió enfermizo. Sentí que el corazón me ardía. No era solo incredulidad, era desprecio. Esa distancia que nunca antes había existido entre nosotros se volvió un muro. Y lo peor fue que, por primera vez, vi en sus ojos el mismo brillo arrogante de su padre. Esa noche no pude cenar. Subí a mi cuarto y abrí la ventana. Afuera, las luces de las casas vecinas titilaban como pequeñas llamas. Me senté en la orilla de la cama y pensé en lo que Alberto había dejado detrás. Un hijo ciego por comodidad, una nuera que jugaba a ser reina y una mujer, yo, que cargaba con el peso de todos. Sobre la mesa estaban los recibos del banco, las copias de las transferencias, las fotografías del hotel. Pruebas que, para todos, eran solo papel sin valor. A la mañana siguiente, Verónica apareció con su sonrisa impecable. Llevaba un vestido de seda color esmeralda y una pulsera de oro blanco. Rosa, deberías descansar más. Te ves cansada, dijo con falsa preocupación. Asentí en silencio. Mientras hablaba, revisó su bolso de diseñador y sacó una tarjeta nueva de crédito. Miguel me pidió que administrara mejor nuestras finanzas, comentó, mostrando el plástico dorado con orgullo. Ahora tenemos una cuenta conjunta. Sentí un nudo en el estómago. Todo se repetía. La historia volvía a comenzar, pero esta vez con ella moviendo los hilos. Pasé el resto del día sola. Caminé por el jardín, toqué las hojas húmedas, recordé cuando Miguel era niño y corría detrás de Alberto con una pelota en las manos. Entonces éramos felices, o al menos lo parecíamos. Ahora, hasta el aire se sentía distinto. Entré de nuevo a la casa y noté algo en el escritorio del estudio, un sobresellado con el logotipo de una joyería de lujo. Lo abrí con cuidado. Dentro había una factura de una pulsera de oro blanco, firmada por Alberto de Alarcón, la misma que Verónica usaba cada día. Sentí una oleada de rabia mezclada con tristeza. Fui al cuarto de Miguel y dejé la factura sobre su cama. No dije nada. Si quería vivir en la mentira, que lo hiciera con todas las pruebas frente a sus ojos. Bajé a la sala, me serví una copa de vino y me senté en silencio. El reloj marcaba las 10 cuando escuché la puerta. Miguel entró y me miró con reproche. Esto ya pasó de los límites. Mamá. Verónica no tiene nada que ver con tus fantasías. Lo vi alejarse hacia el cuarto, sin darme oportunidad de hablar. Su silencio pesaba más que cualquier grito. Esa madrugada, el insomnio me ganó. Fui a la cocina y encendí la lámpara pequeña del rincón. En la mesa había una carta sin abrir. Era una notificación del banco sobre movimientos recientes en una cuenta a nombre de A. de Alarcón. Cerré los ojos. Las pruebas seguían apareciendo, pero nadie quería verlas. Me serví un té y me prometí no detenerme. No esta vez. Si el silencio de mi hijo era mi castigo, la verdad sería mi respuesta. Al amanecer, salí al jardín con la taza caliente entre las manos. El sol empezaba a filtrarse entre las nubes. Sentí el aire fresco en la cara y una claridad dolorosa en el pecho. Ya no era la mujer que lloraba frente al espejo. Era otra, una que entendía que el amor sin respeto no es amor, es condena. Y aunque mi hijo no lo sabía todavía, pronto descubriría que su madre no se rendía. No más. El día del evento benéfico amaneció soleado, pero en mi interior todo era tormenta. Verónica había mencionado que asistiría a una cena organizada por una fundación de empresarios. Lo dijo con la ligereza de quien se siente intocable, ajustándose su vestido nuevo frente al espejo del pasillo. Es en el club privado de la costa, Rosa. No sé si vuelva tarde. Su perfume caro llenó el aire antes de que saliera. La observé subir al auto con su bolso de diseñador y sus tacones brillantes. En ese instante supe que no podía quedarme en casa. No esta vez. Fui hasta el closet y saqué mi mejor vestido, uno azul oscuro que conservaba de mis años de juventud. No era nuevo, pero aún me hacía sentir digna. Me peiné con cuidado, apliqué un poco de perfume y tomé un taxi hasta el lugar.
El club privado resplandecía bajo las luces, con autos de lujo estacionados al frente y hombres en trajes caros que conversaban con copas de champaña. Me sentí fuera de lugar, pero no me importó. Caminé con paso firme hasta el salón principal, donde la música suave y el murmullo de las conversaciones formaban un ambiente casi irreal. La vi enseguida. Verónica estaba al centro, rodeada de empresarios, riendo con una copa en la mano. Llevaba un vestido de seda azul noche que abrazaba su cuerpo como una declaración de poder. En su cuello brillaba un colgante discreto, pero claramente caro. La observé mientras hablaba con uno de los socios antiguos de la empresa de pesca. Su manera de tocarle el brazo, de sonreír, me dio náuseas. Había perfeccionado el arte de fingir. Tomé mi celular y, con cuidado, grabé un vídeo corto. Nadie notó mi presencia. En una esquina, sobre una mesa, vi un sobre con el logotipo de una agencia de viajes. Fingí revisar mi bolso y lo abrí disimuladamente. Pasajes a Lisboa. Los nombres: Verónica Méndez y Alberto de Alarcón. Sentí un calor subir desde el pecho hasta la cara. Guardé la evidencia y me alejé de la multitud. El aire del club era denso, lleno de risas falsas y promesas vacías. En los baños, las mujeres retocaban su maquillaje frente a espejos iluminados, ajenas al drama que yo llevaba por dentro. Me miré en uno de ellos y apenas reconocí mi reflejo. Decidí irme, pero cuando crucé el vestíbulo principal, lo vi. Alberto. Estaba allí, en persona, esperándola junto a la entrada del estacionamiento. Traje claro, el mismo reloj, la misma postura. La esperó unos segundos, y cuando ella salió, se tomaron de la mano como dos cómplices. No se besaron, pero no hacía falta. Era evidente. Se subieron a un coche de lujo con placas extranjeras. Me quedé congelada, con las lágrimas mezclándose con la rabia. El ruido de los motores se alejó, dejándome sola con la certeza más dolorosa de todas. Volví a casa caminando. La noche era fría, y cada paso me dolía en el alma. No sabía si llorar o gritar. En mi mente se repetía la misma imagen, los dos juntos, sonriendo. Al llegar, Miguel dormía en el sofá con la televisión encendida. Lo cubrí con una manta, como si aún fuera el niño que alguna vez protegí de las pesadillas. Pero ahora, yo era la que tenía miedo. Fui a mi cuarto, encendí la lámpara y saqué del bolso los boletos y el vídeo. Las pruebas se acumulaban como piedras sobre mi pecho. Pasé la madrugada escribiendo una carta. No sé si para mí, para Miguel o para Dios. Me mentiste, Alberto. Y lo peor es que te llevaste contigo todo lo que alguna vez creí sagrado. La doblé y la guardé junto a las demás pruebas. Cada palabra era una herida, pero también una liberación. Entendí que el dolor no se extingue, se transforma. En mi caso, en decisión. Ya no quería llorar, quería justicia, aunque nadie más la pidiera conmigo. Al amanecer, el sol entró por las cortinas con una claridad cruel. La casa parecía más vacía que nunca. Escuché los pasos de Verónica al subir las escaleras. Entró con su perfume de rosas negras y su sonrisa intacta. Despierta tan temprano, Rosa. Fingí una sonrisa. Sí, no pude dormir. Ella se encogió de hombros y subió tarareando. La observé desaparecer y supe que pronto su máscara iba a caer. Y cuando eso pasara, yo estaría allí para verlo. Esa mañana guardé las pruebas en una caja nueva, la cerré con llave y la escondí bajo las tablas del armario. No sabía cuándo, pero algo dentro de mí me decía que el final de esa farsa estaba cerca. Ya no era la mujer temerosa que se quedaba mirando por la ventana. Era una madre herida, sí, pero también una mujer con una misión. Y en ese espejo donde antes vi derrota, ahora se reflejaba una mirada distinta, la de alguien dispuesta a enfrentar su destino. ¿Y tú? ¿Alguna vez descubriste una verdad que te rompió, pero aún así decidiste quedarte de pie? No dejes que nadie te haga sentir menos por ver lo que otros no quieren mirar. La intuición también es una forma de amor propio. Y si alguna vez te llamaron loca por sospechar, recuerda esto: la verdad no grita, resiste. Cuéntame en los comentarios tu historia, porque aquí, tus heridas también tienen voz. Volví al viejo galpón de la empresa pesquera después de muchos años.
El edificio estaba a las afueras del puerto, cubierto por el óxido y el olor penetrante del salitre. Las paredes descascaradas conservaban aún el logotipo de Alarcón Exportaciones, borrado por el tiempo. Caminé despacio entre restos de redes y cajas vacías, escuchando el eco de mis pasos. Cada rincón me devolvía recuerdos, las risas de los trabajadores, el sonido de las máquinas, el aroma del mar que antes significaba vida y ahora solo olía a ruina. Sentí un nudo en la garganta. El galpón había sido el orgullo de Alberto. Pasábamos tardes enteras discutiendo sobre cuentas, finanzas, exportaciones. Él hablaba de expansión, de inversiones, de abrir filiales en otros países. Yo solo quería estabilidad, un techo firme, una familia unida. Pero para él nunca fue suficiente. Su ambición era su religión. Caminé hacia la oficina principal, donde aún quedaban archivadores cubiertos de polvo. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. Abrí la puerta y un olor a papel viejo y humedad me golpeó de lleno. En el escritorio encontré una lámpara oxidada, un cenicero con colillas viejas y un cuaderno de contabilidad. Las hojas estaban amarillas, pero aún legibles. Fechas, números, firmas. Entre ellas, una en particular me heló la sangre, una transferencia desde una cuenta conjunta que había cerrado años atrás. Firmada por A. de Alarcón. Sentí una mezcla de rabia y vértigo. Saqué mi celular y fotografié todo. Cada número era una prueba, cada línea un fragmento de una mentira cuidadosamente construida. En un estante caído descubrí una caja metálica. La abrí con dificultad, usando una llave que aún llevaba colgada al cuello. Dentro había papeles, fotografías y una carta doblada. La tinta estaba deslavada, pero el nombre Rosa seguía claro. La abrí con las manos temblorosas. Me alejé porque tenía que hacerlo. Perdóname, si puedes. Reconocí su letra, su estilo, su mentira. No explicaba nada, solo justificaba su huida. Me quedé mirando esas palabras hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Salí al muelle, con la carta apretada contra el pecho. El viento era fuerte y el mar golpeaba con furia. El lujo que alguna vez rodeó nuestras vidas se había convertido en polvo. Pensé en el barco que se hundió, en los hombres que nunca regresaron, en cómo él transformó una tragedia en una oportunidad. Cerré los ojos y sentí la sal del aire mezclarse con mis lágrimas. La verdad dolía, pero por primera vez no me asustaba. Era mía. Regresé al interior y tomé todo lo que pude: papeles, recibos, fotografías. Necesitaba conservar cada pedazo de evidencia. En el piso encontré un viejo retrato enmarcado, Alberto y yo, el día que inauguramos la empresa. Sonreíamos con orgullo, creyendo en un futuro que nunca llegó. Rompí el cristal con la mano, sin pensarlo. La sangre me manchó los dedos, pero no dolió. El dolor más grande ya estaba dentro. De camino a casa, el puerto quedaba atrás como un recuerdo que se desvanecía. Los barcos atracados, las luces lejanas, los gritos de los pescadores, todo parecía un eco de otra vida. En el taxi, abrí el bolso y vi la carta una vez más. No lloré. Solo la doblé y la guardé junto a los documentos. Cada vez entendía más. Verónica no había sido su cómplice por accidente. Era su continuación, su espejo más cruel. Al llegar, la casa estaba a oscuras. Miguel dormía, ajeno a todo. Subí al cuarto y encendí la lámpara del buró. Puse las pruebas sobre la cama y respiré hondo. Había descubierto demasiado como para seguir callando. Ahora sabía que la muerte de Alberto había sido el disfraz de su codicia. Cerré los ojos, intentando imaginar qué diría él si me viera así, una mujer cansada, pero más viva que nunca. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana hacia el mar. La brisa traía el mismo sonido del puerto, un susurro lejano que parecía decir mi nombre. Rosa, no sé si fue el viento o mi memoria, pero respondí en voz baja: ya sé quién eres, Alberto. Me recosté, dejando que el cansancio me venciera. Y mientras el sueño me envolvía, supe que lo peor aún estaba por venir. Nunca me había sentido tan decidida. Por años fui esa mujer que esperaba, que callaba, que confiaba en que el tiempo pondría todo en su lugar. Pero ya no. La noche después de encontrar los documentos en el galpón,
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Fui hasta una tienda de electrónica y compré 3 cámaras pequeñas. El vendedor me explicó cómo instalarlas, creyendo que eran para cuidar la casa. No dijo nada más. Al salir, el aire de la calle me golpeó con una mezcla de miedo y determinación. Me temblaban las manos, pero por primera vez no era de tristeza, era de coraje. Las coloqué una a una durante la madrugada. Una en la sala, otra en el pasillo que conectaba con la cocina, y la tercera en el estudio, justo frente al escritorio donde Verónica solía revisar sus cuentas. Sabía que era ilegal, pero el silencio de Miguel y la ausencia de justicia me habían dejado sin otra opción. Mientras ajustaba la última, el reflejo del espejo me devolvió la imagen de una mujer distinta, cansada, pero fuerte. Ya no tengo nada que perder, pensé. Durante el día actué con normalidad. Cociné, lavé, fingí estar distraída. Verónica, como siempre, se paseaba con su aroma a perfume caro y su ropa de seda. Miguel revisaba los estados de cuenta, hablaba de inversiones, de la cuenta conjunta que manejaban juntos. Yo escuchaba cada palabra con atención, grabándola en mi memoria. Por dentro, todo en mí hervía. Cada sonrisa suya, cada gesto de complicidad entre ellos, me hacía sentir como una intrusa en mi propia vida. Por las noches revisaba las grabaciones. Al principio, nada fuera de lo común, Verónica haciendo llamadas, Miguel trabajando, el sonido de la televisión de fondo. Pero una madrugada, alrededor de las 2, escuché un ruido. La cámara del pasillo se activó. En la pantalla, la puerta trasera se abrió con suavidad. Una figura masculina entró en silencio. Mi corazón casi se detuvo. Se acercó a la luz del comedor y entonces lo vi. Alberto. Vivo. Su rostro estaba igual, quizá un poco más envejecido, pero era él. Llevaba una chaqueta gris, los mismos hombros firmes, la misma forma de caminar. Se detuvo frente al sofá, miró alrededor y esperó. Minutos después, Verónica bajó las escaleras, descalza, envuelta en una bata de seda. Se abrazaron. Ella apoyó la cabeza en su pecho y él le acarició el cabello. Me tapé la boca con las manos para no gritar. Era real. No era una pesadilla, no era mi imaginación. Los vi sentarse en el sofá. Él sacó un sobre del bolsillo y empezó a contar fajos de dinero. Ella sonreía, besándolo en la mejilla. Escuché algunas palabras sueltas. Lisboa, cuenta nueva, transferencia. Todo era tan preciso, tan calculado. Yo temblaba frente a la pantalla, sintiendo que cada segundo me robaba el aire. Cuando terminaron, ella lo acompañó a la puerta y se quedaron unos segundos tomados de la mano. Antes de irse, él la besó en los labios. Detuve la grabación y me quedé mirando la pantalla apagada. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. No lloraba solo por la traición, sino por la claridad brutal que traía consigo. No había duda posible. Habían planeado todo desde el principio. Fingieron su muerte, manipularon a Miguel, me usaron a mí como tapadera. Todo por dinero. Todo por ambición. La vida que construimos durante décadas se había convertido en una farsa miserable. Al amanecer, imprimí las imágenes y las guardé en un sobre. Lo escondí junto a las otras pruebas, debajo del cajón de la cómoda. Verónica bajó tarde, fresca, sonriente, pidiendo café. Dormí tan bien anoche, dijo. La observé mientras revolvía el azúcar en su taza. Sentí un impulso violento de gritarle en la cara lo que había visto, pero me contuve. El silencio sería mi arma. Si ellos creían que podían seguir engañándome, pronto descubrirían lo contrario. Esa tarde, cuando Miguel regresó, lo abracé sin decir una palabra. Sentí su respiración, su ingenuidad, su fe en una mentira. Y aunque me dolía verlo tan ciego, decidí esperar. Las pruebas hablarían por mí. Ya no necesitaba convencer a nadie. Solo necesitaba resistir el tiempo justo para verlos caer. Y en el fondo de mi alma, lo supe con certeza.
El momento estaba cada vez más cerca. Pasé todo el día con un nudo en el pecho, sabiendo que había llegado el momento de mostrarle a Miguel lo que había visto. No podía seguir guardando silencio. Preparé café, serví 2 tazas y esperé a que llegara del trabajo. Cuando entró, lo noté cansado, distraído, sin sospechar nada. «Necesito hablar contigo», le dije, con esa voz que una madre usa cuando sabe que las palabras van a doler. Me miró extrañado, pero se sentó frente a mí. Puse el sobre la mesa, junto a su taza, y le pedí que lo abriera. Mientras veía las fotografías, su rostro cambió. Primero confusión, luego enojo. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó con un tono que no supe si era miedo o furia. «La verdad», respondí, conteniendo las lágrimas. Le expliqué todo, la llamada, las transferencias, las cámaras, las imágenes de Verónica y Alberto. Cada palabra era una puñalada. Pero cuando terminé, Miguel soltó una carcajada amarga. «¿De verdad crees en esto? Tú pusiste cámaras en mi casa. Esto es una locura». Su voz se rompió, y la mía también. «No es una locura», grité, golpeando la mesa. «Es la verdad. Tu padre está vivo y tu esposa es su cómplice». Pero él ya no me escuchaba. Se levantó, caminó por la sala con las manos en la cabeza. «Estás enferma, mamá. Necesitas ayuda. Todo esto es un invento tuyo para no aceptar la muerte de papá». Lo vi alejarse hacia la puerta. Quise detenerlo, pero el dolor era tan grande que apenas podía moverme. Su rechazo me dolió más que la traición de Alberto. Esa noche, la casa quedó en silencio. Me encerré en mi habitación y me dejé caer sobre la cama. Lloré hasta quedarme sin voz. En la oscuridad, recordé a Miguel de niño, cuando dormía con fiebre y yo pasaba horas a su lado. Pensé en cómo lo cuidé, en todo lo que sacrifiqué por verlo feliz. Y ahora, ese mismo hijo me llamaba loca. No había castigo más cruel que ese. El amor, cuando no es correspondido, pesa como una piedra en el alma. A la mañana siguiente, Miguel no estaba. Verónica, en cambio, bajó radiante, vestida con un conjunto de lino blanco y unas gafas oscuras. «Tu hijo salió temprano», dijo, sirviéndose café. Me miró con una sonrisa apenas disimulada. «Creo que lo estás preocupando demasiado, Rosa. Deberías descansar». Me quedé mirándola sin responder. En sus ojos había una chispa de triunfo. Era la mirada de alguien que ya se siente vencedora. En ese momento lo entendí. No solo me había robado a mi marido, también estaba robándome a mi hijo. Esa tarde fui al banco para cerrar mis cuentas personales. No quería dejar ni un peso a su alcance. Mientras firmaba los documentos, el empleado me preguntó si estaba segura. «Más segura que nunca», respondí. Vi cómo cancelaba mi tarjeta de crédito y transfería mis fondos a una cuenta nueva a mi nombre. No lo hacía por dinero. Lo hacía por dignidad. Si querían destruirme, no lo lograrían con mi propia confianza. Salí de allí con la cabeza en alto, aunque por dentro me temblaba todo. Al regresar, Miguel me esperaba en la sala. «Verónica me contó lo de las cámaras», dijo sin saludar. «Esto ya no puede seguir así. Si sigues inventando cosas, tendré que pedirte que te vayas». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Me estás echando de mi propia casa». Él bajó la mirada. «Solo quiero paz». No dije nada. Lo observé durante unos segundos, intentando reconocer al hijo que crié. Pero ese hombre frente a mí no era él. Era el reflejo de su padre. Subí despacio a mi habitación. Empaqué algunas cosas en una maleta pequeña. Mi ropa, las cartas, las fotografías, el sobre con las pruebas. Antes de cerrar la puerta, miré una última vez el pasillo que tantas veces limpié, el mismo donde se oían las risas cuando Miguel era niño. Todo estaba en orden, limpio, perfumado y muerto. Bajé las escaleras sin hacer ruido, dejé las llaves sobre la mesa y salí sin mirar atrás. Nadie salió a detenerme. Nadie preguntó a dónde iba. Esa noche dormí en casa de Teresa. Cuando me vio llegar con los ojos hinchados y las manos vacías, me abrazó sin decir palabra. «Ya no llores», Rosa susurró. «A veces, perderlo todo es la única manera de empezar de nuevo».
Y mientras el cansancio me vencía, entendí que tenía razón. Mi hijo me había dado la espalda, pero aún me quedaba algo más poderoso que su incredulidad, la verdad. Y tarde o temprano, esa verdad encontraría la forma de salir a la luz. Los días en casa de Teresa fueron extraños. Por primera vez en años, dormía sin miedo a escuchar pasos en la noche o susurros detrás de una puerta. Me levantaba temprano, preparaba café y me sentaba en el jardín a pensar. El aire olía a bugambilias y a tierra húmeda. Desde ahí, veía mi antigua vida a lo lejos, como si fuera una película que ya no me pertenecía. Teresa me miraba sin preguntar demasiado. «Tienes que decidir si vas a seguir llorando o si vas a moverte», me dijo una mañana. Tenía razón. Llorar ya no bastaba. Era momento de actuar. Reuní todas las pruebas. Las fotografías del hotel, las grabaciones, las transferencias bancarias, la carta de Alberto. Lo metí todo en una carpeta gris y salí sin avisar a nadie. Fui a la comisaría del puerto, ese edificio frío de paredes amarillas donde huele a papel viejo y desinfectante. Cuando expliqué lo sucedido, el oficial que me atendió me miró incrédulo. Su esposo fingió su muerte. Asentí. Elogió los documentos y su expresión cambió. Esto es serio. Déjelo con nosotros. Salí de ahí con las manos vacías, pero con el alma más ligera. Los días siguientes fueron una espera interminable. No le conté nada a Teresa. Me limité a fingir normalidad, a cocinar, a leer viejos libros. De vez en cuando revisaba mi cuenta bancaria, esperando alguna señal. No hubo movimientos. Todo estaba quieto, como si el mundo contuviera la respiración. Una tarde, recibí una llamada anónima. Una voz masculina dijo: «Su denuncia fue recibida. Prepárese. Las piezas se están moviendo». Y colgó. Sentí un escalofrío. No era miedo. Era alivio. Mientras tanto, Verónica y Alberto seguían su rutina. Los vi en las noticias locales, en un reportaje sobre empresarios de éxito. Ella, con un vestido beige y un maquillaje impecable, hablando de oportunidades sostenibles. Él, detrás, sonriendo con ese mismo gesto que me enamoró y después me destruyó. No pude evitar reírme. La vida tiene una forma cruel de darles micrófono a los mentirosos antes de que caigan. Apagué la televisión y respiré hondo. Falta poco, me dije. Una semana después, todo comenzó. La policía organizó una operación silenciosa. No hubo sirenas ni gritos. Solo la discreta eficacia de la justicia cuando por fin se mueve. Me avisaron en secreto. Esta noche, dijo el agente. Fui hasta la costa, al hotel de lujo donde se hospedaban. Desde el estacionamiento observé el movimiento de los oficiales entrando y saliendo con radios y carpetas. Sentí el corazón en la garganta. Las luces del mar se reflejaban en los ventanales, y por un momento recordé los días felices, las cenas, las risas. Todo lo que él había destruido con una mentira. Cuando los vi salir esposados, sentí una calma extraña. Verónica con su vestido de lino arrugado, sin maquillaje, gritando que todo era un error. Alberto, con la cabeza gacha, intentando no mirarme. Pero lo hizo. Por un instante, nuestros ojos se encontraron. No había amor, ni odio. Solo vacío. Ese fue el verdadero final de nuestra historia. No el naufragio, no la llamada, sino ese instante donde los dos entendimos que ya no quedaba nada. Esa noche, la prensa no tardó en publicar los titulares. Empresario fingió su muerte para evadir fraude millonario. Las imágenes circulaban por todos lados. Recibí llamadas, mensajes, curiosos queriendo detalles. No respondí a nadie. Me encerré en el baño, miré mi reflejo y por primera vez en mucho tiempo, me reconocí. La mujer rota se había ido. En su lugar, estaba alguien nueva, cansada, sí, pero en paz. La dignidad, cuando regresa, tiene un silencio que grita. Miguel vino a verme al día siguiente. Entró sin hablar, con los ojos enrojecidos. «Mamá, perdóname», susurró. Lo abracé sin reproches. No había espacio para el rencor. Él también había sido una víctima, aunque le costara aceptarlo. «Ya pasó», le dije.
acariciándole el cabello como cuando era niño. En ese abrazo entendí que el amor verdadero no necesita justicia. Solo necesita verdad. Y yo, por fin, la tenía. Por la noche, Teresa me sirvió una copa de vino y brindamos en silencio. Afuera, el viento soplaba fuerte, pero dentro todo era calma. Puse la mano sobre la mesa y sentí la madera tibia bajo mis dedos. «Lo lograste», me dijo ella. Sonreí, sin orgullo ni venganza. «No lo hice por mí», respondí. «Lo hice para que nadie más viva engañado como yo». Y en esa frase, supe que la herida comenzaba a cerrar. ¿Y tú? ¿Perdonarías a quien te hizo dudar de tu propia cordura solo porque no quiso ver la verdad? A veces el amor no se mide en caricias, sino en silencios que uno decide soportar por los suyos. Si alguna vez te llamaron exagerada, si alguna vez te hicieron sentir invisible, recuerda, ver lo que otros no quieren ver también es valentía. La noticia se extendió como una tormenta en el mar. En cada noticiero, en cada programa de radio, repetían mi historia como si fuera una novela ajena. El empresario que fingió su muerte para robar a su familia, decían, y cada palabra me dolía como si me la tatuaran en la piel. Veía mi nombre en los titulares y sentía una mezcla de vergüenza y alivio. No buscaba fama ni compasión. Solo quería silencio. Pero el mundo no sabe callar cuando huele a escándalo. Las cámaras rodeaban el tribunal, y los periodistas esperaban en la puerta con sus micrófonos listos. El día de la audiencia, llegué vestida con un traje negro sencillo, el mismo que usé en el entierro simbólico de Alberto años atrás. Había algo poético en eso, aunque no lo planeé. Teresa me acompañó, tomándome del brazo. El pasillo del tribunal olía a papel, a sudor y a miedo. En la sala, Verónica estaba sentada con la mirada perdida. Sus joyas habían desaparecido. En su lugar, llevaba un suéter barato y el rostro de alguien que por fin entendió el precio de su codicia. Alberto, esposado, intentaba evitar mi mirada. El juez leyó los cargos: fraude, falsificación de documentos, simulación de muerte. Cada palabra era una campanada en mi mente. No me alegré. No me vengué. Solo respiré hondo. Cuando el juez pidió silencio, Alberto levantó la cabeza y me miró. Sus labios se movieron sin sonido. Pude leerlo. Lo siento. Bajé la vista. No porque lo perdonara, sino porque ya no tenía nada más que decirle. A veces, la indiferencia es la última forma de amor que nos queda. Afuera, los periodistas me esperaban como si yo fuera la protagonista de una película. ¿Cómo se siente al ver a su esposo vivo después de 6 años? ¿Qué piensa hacer ahora con la herencia recuperada? No respondí a ninguna. Caminé entre ellos sin mirar atrás. Cada flash me recordaba los destellos de un naufragio. Había sobrevivido a una marea de mentiras, y ahora lo único que quería era tierra firme. Teresa me alcanzó y me abrazó. Ya terminó, dijo. Pero yo sabía que las heridas verdaderas no cierran con una sentencia. Esa noche regresé a su casa y me senté en el porche, mirando el horizonte. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas del jardín. Cerré los ojos y escuché el sonido del mar a lo lejos. Siempre había pensado que el mar me lo había arrebatado todo. Pero en ese momento entendí que también me lo había devuelto: mi verdad, mi dignidad, mi paz. Encendí una vela y la dejé junto a la ventana. Era mi forma de agradecer por haber llegado viva al final de la tormenta. Al día siguiente, las portadas de los periódicos mostraban su foto. El naufragio de los mentirosos. Así titularon el caso. Algunos me llamaban heroína. Otros decían que era una mujer vengativa. Yo no era ninguna de las dos. Era simplemente alguien que se cansó de callar. Guardé un ejemplar del diario y los demás los tiré a la basura. No quería que mi historia quedara colgada de los labios de desconocidos. Lo vivido me pertenecía, y con eso bastaba. Miguel empezó a visitarme más seguido. Se quedaba largas horas en silencio, mirándome trabajar en el jardín. No hablábamos del pasado. No hacía falta. Había algo en su mirada, una mezcla de culpa y ternura, que decía más que cualquier disculpa. Un día me trajo una planta nueva. Para que florezca donde hubo tanta tristeza, dijo. La plantamos juntas, sin palabras.
La tierra húmeda se pegaba a nuestras manos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo crecía dentro de mí. Pasaron los meses y la vida comenzó a recuperar su ritmo. La policía me devolvió parte de las propiedades que Alberto había puesto a nombre de terceros. Firmé los papeles con una calma que me sorprendió. No sentí victoria, solo cierre. Lo material nunca compensará lo perdido, pero me dio la libertad de elegir mi propio destino. Vendí la casa del centro y me mudé a la vieja casa de playa. Quería empezar desde donde todo se rompió, pero con un alma distinta. La primera noche allí, el sonido del mar fue mi única compañía. Me senté en la terraza con una taza de té y miré el horizonte. Pensé en todas las mujeres que, como yo, cargan silenciosamente el peso de las mentiras ajenas. Cerré los ojos y me prometí no volver a callar. No por rencor, sino por respeto a mí misma. La marea seguía rugiendo allá afuera, pero dentro de mí, por fin, había calma. Y mientras la luna se reflejaba en las olas, entendí que sobrevivir también es una forma de justicia. El día de la sentencia amaneció con un cielo gris que parecía anticiparlo todo. El tribunal estaba lleno, los periodistas esperaban en la entrada y las cámaras apuntaban a la puerta principal. Caminé entre ellos con paso firme, sin mirar a nadie. No era vanidad lo que me sostenía, era algo más simple, dignidad. Llevaba un vestido oscuro y un pañuelo blanco al cuello. A cada paso, sentía el peso de los años, pero también la fuerza de haberlo sobrevivido. En mi bolso, un rosario que había sido de mi madre. No recé, solo lo apreté entre mis dedos como un recordatorio de que estaba viva. Al entrar a la sala, todo se detuvo. Verónica estaba del otro lado, con las manos esposadas y el rostro pálido. Su elegancia había desaparecido, en su lugar quedaba una sombra de la mujer que alguna vez se creyó invencible. Alberto, junto a ella, parecía un desconocido. Llevaba un traje arrugado y la mirada perdida. Cuando me vio, intentó sonreír, pero no pude devolverle el gesto. No había nada que decir. Durante años me robó la voz, y ahora el silencio era mi respuesta más poderosa. El juez comenzó a leer. Su voz retumbaba en la sala como un eco contenido. Alberto de Alarcón y Verónica Méndez son hallados culpables de fraude, falsificación y simulación de muerte. Las palabras cayeron una a una, pesadas, definitivas. Los flashes de las cámaras destellaban a intervalos. Yo me mantuve inmóvil, sin apartar la vista del juez. Cada condena era una piedra que salía de mi espalda. Años de miedo, de duda, de vergüenza, se iban desmoronando con cada párrafo de la sentencia. Cuando terminó, el juez pidió silencio. Alberto levantó la cabeza. Rosa, murmuró. Fue apenas un susurro, pero lo escuché claro. Me quedé quieta, mirándolo a los ojos por última vez. Ahí estaba todo, el amor que tuvimos, la mentira, la traición. Y sin titubear, respondí en voz baja, pero firme: por fin te hundiste de verdad, Alberto. No hubo dramatismo, solo verdad. Esa frase fue el cierre que la vida me debía. Él bajó la mirada. Verónica lloraba, pero sus lágrimas ya no me importaban. Afuera, la multitud esperaba declaraciones. Teresa me tomó del brazo para protegerme de los reporteros. No digas nada, Rosa, me susurró. Y no lo hice. El ruido de las preguntas, los flashes, las voces, todo se volvió un murmullo distante. Caminé hacia la salida con la cabeza erguida, respirando el aire húmedo de la tarde. No me sentía victoriosa ni vengada, solo libre. Había esperado 6 años para cerrar esa puerta. Ahora lo hacía sin mirar atrás. En casa, Miguel me esperaba con una sonrisa tímida. Terminó todo. Asentí. Sí, hijo, terminó. Me abrazó y sentí como sus lágrimas se mezclaban con las mías. En ese abrazo entendí que la justicia no siempre se trata de castigar, sino de sanar. La casa olía a café recién hecho, y por primera vez en mucho tiempo, ese aroma no me trajo tristeza, sino calma. Era el olor de un comienzo nuevo. Esa noche encendí una vela por mi pasado. No para recordarlo, sino para despedirlo. Miré las fotografías viejas que aún guardaba en una caja, mi boda, los cumpleaños de Miguel, las tardes frente al mar. Las toqué una por una antes de quemarlas en el jardín.
Las llamas se elevaron suaves, como si quisieran acariciar el cielo. Gracias, murmuré. Gracias por el dolor, por la pérdida, por la vida que vino después. Al día siguiente, fui al puerto. El mismo mar que un día me lo arrebató todo se extendía ante mí, calmo y brillante. Me senté en el muelle, dejé que la brisa jugara con mi cabello y cerré los ojos. Ya no había rencor. Solo gratitud por seguir de pie. Pensé en todas las mujeres que habían amado más de lo que debían, en las que habían callado por miedo, en las que aún esperaban una disculpa que nunca llega. Por ellas, respiré hondo. Por mí, sonreí. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Me levanté despacio, tomé el rosario del bolso y lo lancé al agua. Cayó con un sonido pequeño, casi tierno. En ese gesto se fue todo lo que alguna vez me pesó. El mar lo recibió sin ruido, como si entendiera. Di media vuelta y caminé hacia la orilla, con paso firme, ligera por primera vez. La sentencia había sido dictada. Pero mi verdadera libertad apenas comenzaba. Después de la sentencia, el silencio se instaló en mi vida como un huésped amable. Nadie tocó a mi puerta durante días. Los vecinos murmuraban, los periodistas desaparecieron, y de pronto, el mundo siguió girando como si mi historia hubiera sido solo una nota de paso. Al principio me sentí vacía, como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. Pero luego entendí que lo que quedaba no era pérdida, sino espacio. Espacio para volver a respirar, para vivir sin miedo. Miguel empezó a venir cada tarde. Al principio hablaba poco, solo se sentaba conmigo en el jardín. Llevaba flores, pan dulce o algún detalle pequeño. Me contaba cosas simples, el trabajo, la lluvia, el tráfico. Yo lo escuchaba sin interrumpir, sabiendo que entre cada palabra se escondía una disculpa. Una tarde me tomó la mano y dijo: «No supe verte, mamá». No respondí. Solo apreté su mano. El amor no siempre necesita palabras. A veces basta con quedarse. Vendí la casa del centro y regresé a la de la playa. No lo hice por nostalgia, sino porque ese lugar tenía el ruido exacto que necesitaba mi alma. El mar seguía rugiendo igual, pero ya no me asustaba. Lo observaba desde la ventana grande del salón, donde antes colgaban fotos de Alberto. Ahora había cuadros de colores, plantas nuevas y una mesa de madera clara que Miguel me ayudó a restaurar. Todo olía a pintura fresca y esperanza. Un día llegaron los papeles finales del tribunal, la herencia, las propiedades, las cuentas recuperadas. Fui al banco, firmé los documentos con mano firme y cerré la carpeta. No sentí alegría ni alivio, solo paz. Cuando la gerente me felicitó, respondí con una sonrisa tranquila. El dinero sirve para vivir, no para olvidar. Salí con los ojos húmedos, pero no de tristeza. Era como si por fin hubiera aprendido a respirar con todo el pecho. Miguel me ayudó a organizar la casa nueva. Pintó las paredes, cambió los muebles viejos y hasta me convenció de comprar una cafetera moderna. «Te mereces un poco de lujo», mamá me dijo riendo. Y por primera vez, ese lujo no me pareció vacío. En cada taza de café compartida, en cada silencio cómodo, recuperábamos pedacitos de nosotros. Aprendí que a veces el amor no muere, se transforma, se acomoda en lugares distintos, menos ruidosos pero más verdaderos. En las noches, salíamos al balcón a mirar el mar. Hablábamos poco, pero el sonido de las olas bastaba. Miguel fumaba a escondidas, creyendo que no lo notaba. Yo lo dejaba ser. Había aprendido que no se puede controlar la vida de nadie, ni siquiera la de un hijo. Solo acompañarla desde la orilla. A veces me miraba con culpa, pero yo le devolvía una sonrisa. «Ya no pienses en eso, hijo. Los errores también son parte de la herencia». Una tarde de abril recibí una carta anónima. No tenía remitente, solo una llave dentro y una frase escrita a mano: «Gracias por no haberte rendido». No supe quién la envió, pero entendí el mensaje. Guardé la llave en un cajón, junto a una foto de Miguel cuando era niño. Quizá la vida no devuelve lo que perdemos, pero siempre deja puertas abiertas para lo que viene. Me quedé mirando esa llave mucho tiempo, sintiendo que el ciclo, al fin, se cerraba. Con el paso de los días, empecé a disfrutar lo cotidiano. El aroma del pan tostado,
el sonido del mar en la madrugada, el calor suave del sol al entrar por la ventana. A veces, en medio de esa calma, pensaba en Alberto. No con odio, sino con una tristeza serena. Le deseaba lo que nunca tuvo, paz. Porque entendí que cuando perdonas, no lo haces por quien te hirió, sino por ti misma. Es la forma más silenciosa de libertad. Esa noche, al cerrar las cortinas, me vi reflejada en el cristal. Ya no era la mujer rota que temblaba frente a un teléfono. Era una sobreviviente. Me sonreí, no con orgullo, sino con ternura. Todo lo que quedaba del amor ya no era dolor ni rencor. Era sabiduría. Era calma. Era vida. Y mientras el mar rugía allá afuera, supe que, aunque las olas cambien, una siempre puede volver a empezar. La primera mañana que desperté en la casa de la playa sin sentir miedo, entendí que había vuelto a mí. El sonido de las olas entrando por la ventana ya no me provocaba tristeza, sino ternura. Me preparé café y lo bebí en silencio, mirando el horizonte. El mar tenía un brillo distinto, como si me reconociera. Había pasado tanto tiempo huyendo de su voz, creyendo que solo traía pérdidas. Pero no. El mar también sabe devolver lo que se lleva, solo que lo hace a su manera, transformado, más sabio, más sereno. Pinté las paredes de blanco, colgué cortinas nuevas y llené el jardín de flores. Cada gesto era una forma de limpiar el alma. En la sala, donde antes había fotos de Alberto, coloqué un espejo grande. No para mirarlo a él, sino para recordarme que la vida sigue reflejando belleza, incluso después de las tormentas. Miguel venía los fines de semana con su risa recuperada y sus historias simples. Cocinábamos juntos, escuchábamos música vieja y dejábamos que la brisa hiciera el resto. Era una paz sin adornos, pero completa. Una tarde, mientras regaba las plantas, una vecina se acercó. ¿De verdad es usted la señora del caso del empresario?, preguntó con curiosidad mal disimulada. Asentí, sonriendo. Sí, pero esa historia ya no me pertenece. Ella se rió, incómoda, y cambió de tema. Me sentí libre. Cuando dejas de ser prisionera del pasado, las preguntas de los demás ya no duelen. Caminé hasta la orilla, mojé los pies y miré cómo las olas borraban mis huellas una y otra vez. Así debería borrar el tiempo las heridas, pensé. Decidí escribir. No para publicar, sino para recordar. Llené cuadernos enteros con recuerdos, reflexiones y silencios. En cada página, dejaba un pedazo de mí que ya no quería cargar. Escribir fue mi manera de perdonar. No a Alberto, sino a Rosa de Alarcón, esa mujer que alguna vez creyó que el amor podía salvarlo todo. Escribir me devolvió la voz que el miedo me había quitado. Comprendí que la palabra puede ser refugio cuando el alma ya no encuentra casa. Los días empezaron a parecerse entre sí, pero no en la rutina, sino en la calma. Cada amanecer era una oportunidad, cada atardecer una promesa cumplida. Volví a cuidar de mí, el cabello, la ropa, los pequeños rituales que había olvidado. Iba al mercado, hablaba con los pescadores, cocinaba recetas nuevas. A veces, una canción vieja me hacía llorar, pero ya no era dolor lo que sentía, sino gratitud. Llorar sin tristeza es una forma de sanar. Una mañana, encontré una concha en la orilla, perfecta, intacta. La guardé en mi bolsillo y la llevé conmigo todo el día. Esa concha era como mi historia, golpeada por las olas, pero aún entera. Me recordó que la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te da la oportunidad de mirar distinto. Esa noche, la coloqué sobre mi buró, junto a una vela encendida. Su brillo suave iluminaba la habitación con una paz que nunca antes había sentido. A veces, cuando el sol cae y el mar refleja tonos dorados, hablo con Alberto en silencio. No para reprocharle, sino para soltarlo. Le digo que lo perdono, que ya no le guardo rencor, que espero que en alguna parte haya encontrado lo que tanto buscaba. Y que yo, por fin, también lo hice. En esa conversación muda, encuentro una libertad que ningún juez podría dictar. El perdón, cuando es verdadero, no necesita testigos. Miguel me visitó el domingo. Traía vino y pan. «Te ves feliz», mamá dijo mientras ponía la mesa. Lo miré y sonreí. «Lo estoy, hijo».
Al fin entendí que no necesito a nadie para sentirme completa. Comimos juntos, mirando el mar. No hablamos del pasado. No hacía falta. El sonido de las olas llenaba los huecos que antes ocupaban las palabras. Y en ese silencio compartido, supe que el amor, cuando sana, no hace ruido. Solo se queda. Esa noche, el viento soplaba fuerte y la casa olía a jazmín. Encendí una vela, abrí la ventana y miré el mar en calma. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí exactamente donde debía estar. Sonreí y susurré: gracias, mar, por devolverme la vida. Desperté temprano. El cielo tenía un color suave, casi rosado, y el mar parecía dormido. Hacía semanas que no soñaba con Alberto, ni con Verónica, ni con el naufragio. La paz había llegado tan callada que al principio me dio miedo. Pero ahora, ya no. Preparé café, abrí las ventanas y dejé que el aire marino llenara la casa. Todo olía a vida nueva, a madera húmeda, a futuro. El sonido de las gaviotas me dio la bienvenida a un día sin pasado. Por fin, estaba lista para decir adiós a todo. Me puse un vestido blanco, de lino, y caminé descalza por la arena. Sentía el sol tibio en la piel y el viento moviendo mi cabello. A lo lejos, el mar brillaba como un espejo inmenso. En ese reflejo vi a la mujer que fui, la esposa fiel, la madre que callaba, la viuda engañada. Y junto a ella, vi a la mujer que soy ahora, libre, firme, en paz. Sonreí. Porque entendí que ambas merecían existir. Sin la una, la otra no habría nacido. La vida me había quebrado, pero también me había reconstruido con paciencia. Llevaba conmigo la llave que llegó en aquella carta anónima. Nunca supe quién la envió, y ya no me importaba. La llevé hasta la orilla y la lancé al agua, viéndola hundirse sin ruido. Tal vez era un símbolo, o tal vez un adiós. Lo cierto es que al verla desaparecer bajo las olas, sentí que algo dentro de mí también se soltaba. No era rencor. Era alivio. La libertad no siempre llega con gritos. A veces llega en forma de silencio y marea baja. Regresé a casa y abrí el cajón donde guardaba mis viejos cuadernos. Los hojeé uno por uno, leyendo fragmentos de mi historia. Estoy viva, había escrito en varias páginas, como si temiera olvidarlo. Y sí, lo estuve, incluso en los días en que todo dolía. Me di cuenta de que sobrevivir no fue suerte, fue decisión. Una que tomé cada mañana al levantarme, al cocinar, al mirar al mar sin huir. La vida no me devolvió lo que perdí, pero me regaló algo mejor, la certeza de que lo vivido valió la pena. Miguel me llamó al mediodía. ¿Cómo estás, mamá? En paz, respondí. Eso me basta, dijo él, y colgó con voz tranquila. Sonreí. Por fin, mi hijo entendía que no necesitábamos el mismo dolor para reconocernos. Que amar también es dejarse ir. Fui al jardín y regué las flores. Las bugambilias estaban en plena floración. Cada pétalo parecía una herida cerrada, cada color una promesa. El amor, cuando madura, se parece mucho a eso, florece en silencio, pero ilumina todo. Por la tarde, el cielo cambió de tono. El viento soplaba suave, y las olas parecían murmurar mi nombre. Caminé hasta el muelle y me senté, dejando que los pies rozaran el agua. Cerré los ojos y respiré. Sentí el corazón ligero, sin peso, sin cadenas. Me imaginé flotando, no como quien huye, sino como quien regresa a casa. El mar seguía rugiendo, pero ya no me asustaba. Era mi espejo, mi compañero, mi consuelo. Antes de volver a casa, miré hacia el horizonte. Un barco pasaba a lo lejos, con sus velas blancas recortadas por la luz del atardecer. Me quedé viéndolo hasta que desapareció. Y ahí entendí algo. Todos somos ese barco. Cargamos con lo que fuimos, con lo que perdimos, y aún así seguimos navegando. No importa cuántas veces nos hunda la marea, siempre hay una orilla esperándonos. Quizá no donde creímos, pero siempre ahí. Entré a casa con una calma que nunca antes había sentido. Encendí una vela, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. La luz dorada del atardecer pintaba todo de un tono cálido.
Miré mis manos, marcadas por el tiempo, y las besé con gratitud. Lo lograste, Rosa, susurré. No era vanidad, era reconocimiento. Lo logré porque no me rendí, porque creí en mi verdad, porque incluso herida, seguí el pulso de mi propio corazón. Ese fue mi milagro. Cuando el último rayo de sol desapareció, cerré los ojos y sonreí. No necesitaba más pruebas, ni más justicia. Solo este instante. Este silencio. Este mar que ahora me pertenecía. Y entendí que, después de todo, el final que merecía no era uno de dolor, sino de paz. El pasado había naufragado. Yo, en cambio, había aprendido a flotar. ¿Qué harías tú si la vida te traicionara, y aún así tuvieras que levantarte sola? ¿Y si hoy tú también sientes que te quitaron todo, tu nombre, tu lugar, tu familia, tu voz? Por favor, no te rindas. No estás loca por sospechar. No estás sola por seguir creyendo en lo que viste. Estás viva. Estás despierta. Y tu intuición es tu regalo más valioso. Si te hicieron dudar de tu propia memoria, si te dejaron hablando sola en una mesa donde ya no te escuchaban, si te culparon por sentir lo que sentiste, déjame decirte algo con el corazón en la mano. Tú mereces respeto, tú mereces ser creída, tú mereces paz. Ya cuidaste de todos. Ya diste demasiado. Ahora llegó tu hora. La hora de cuidarte, de proteger tu verdad y de sentarte en tu propia mesa, no por venganza, sino por dignidad. Porque cuando una mujer como tú se levanta después de haberlo perdido todo, el mundo tiembla. Aquí te vemos, te escuchamos y te honramos. Tú eres raíz. Tú eres historia viva. Y aún hay tanta belleza por florecer en tu camino. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo relatos como este y nunca más olvidar quién eres. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que vivió una madre cuando, tras una traición familiar, la dejaron sin nada, ni joyas, ni casa elegante, ni un centavo de su herencia millonaria. No gritó, no suplicó, pero lo que hizo después en el Banco Internacional cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Tras una traición familiar, porque su final te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.